Bien, estudiantes, continuamos con las siguientes funciones. Eh, Hemos trabajado lo que es el producto. Ahora vamos a trabajar lo que es la función, hemos trabajado lo que es la función entero. Y ahora vamos a trabajar con los números romanos. Como ustedes pueden observar acá en el ejemplo ustedes tienen el número 50 que en números romanos viene a ser la letra L. Si yo quisiera cambiar el número por otra cantidad, por ejemplo el 10, todos sabemos que el número romano en 10 es la X. Entonces, de esa manera podemos convertir automáticamente nuestros números naturales a números romanos. ¿Cuál es la función que voy a utilizar? Pues antecedo el signo igual, número punto romano y me pide el rango o la celda que va a ser cambiada o transformada a número romano. Es simple de utilizar. Como ya está aplicada acá la fórmula, lo único que tengo que hacer es ir reemplazando los datos, ¿no? Ir reemplazando el dato y se va a ir actualizando todos los números romanos. Bien, esto por lo general podemos trabajar o para ayudar en la casa a nuestros hijos, sobrinos o los que son del área de matemática y los mismos docentes. Si es que alguno de ustedes, de los estudiantes fuera, les va a servir de mucho esta función. Tenemos también la siguiente función que es nombre propio. Esta función lo que realiza es cambiar un texto que se encuentra en mayúscula a tipo de oración minúscula, tal y como se trabaja en el programa Word, pero en este caso nosotros no tenemos como una opción que se muestra, sino lo hacemos a través de una función que se llama nombre propio. En este caso, yo trabajo lo que es igual, el signo igual, nombre propio, acá me sale nombre propio, selecciono y me pide el texto. ¿Cuál es el texto que quiero modificar? En este caso voy a cambiar la palabra shampoo y presiono enter y la palabra shampoo, como ustedes pueden ver, acá se encuentra en mayúscula y acá ya lo cambió a tipo oración minúscula, ¿no? Es de esa manera como se realiza la función nombre propio. Acá tengo la función pi. Todos sabemos que cuánto es el valor de pi, 3.14 y algunos decimales más. En este caso, lo único que hacemos es el signo igual. Esta función no tiene argumentos, simplemente vamos a digitar la palabra pi y como ustedes pueden observar, acá nos muestra o nos bota el valor de pi con precisión de 15 dígitos, o sea, con todos los decimales. Lo que voy a hacer es presionar la tecla enter. Ay, disculpe. Signo igual, escribo pi, hago doble clic y ¿qué me pide acá? Cierro y presiono la tecla enter. Ahí no tengo ningún argumento, no utilizo ningún dato. Como ustedes pueden ver, esta es la función. Abro paréntesis, cierro paréntesis y escribo el nombre de la función que me va a mandar nuestro resultado. O sea, ¿cuál es el valor de pi? Se borró, vuelvo a hacerlo. Pi. Hago doble clic, no se olviden, hacen doble clic y pueden observar la sintaxis, cierro el paréntesis y me bota el 3.1415, entonces con todos los decimales, ¿no? Ese es el valor de pi, no tiene otro argumento más. Si es que tuvieran que trabajar con operaciones matemáticas en este caso. Bien, con lo que son la función contar sí. Por ejemplo, esta función no es para trabajar en esta clase. Vamos a eliminarla toda la fila. Bien. Tenemos acá la operación, la función contar puntos sí. ¿Cuál es la función de qué es lo que realiza esta función? Pues esta función en un determinado rango lo que hace es contabilizar dependiendo del
del criterio que tú le das que quieres que cuente dentro de tu base de datos. En este caso, yo he utilizado, por ejemplo, he trabajado contar puntos sí y especifico el rango, dónde va a contar y estoy poniendo el dato. ¿Cuál es el criterio? El número 100. En este caso, he trabajado con el rango B8, B13. Estoy en B8, B13, ¿no? Entonces, acá, ¿qué cosa me está pidiendo? ¿Qué me pide acá? Me está pidiendo lo que es el contabilizar todos los criterios que están con el número 100. Por ejemplo, si yo agrego acá un campo, si agrego un campo, vamos a poner sandalias, y voy a poner que 100 cantidad. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? En esta función, lo que voy a seleccionar es el rango, pero que incluya todo este rango para que contabilice cuántos elementos está contando, cuántos elementos, si se cumple la función, si se cumple el criterio, cuál es el criterio que tenga el número 100, cuántos elementos son. Cierro el paréntesis y me sale que son 2 elementos. Si ustedes observan, tenemos lo que es el producto de shampoo 100 y sandalias 100. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Contabilizar a través de un criterio. En este caso, el criterio es si cumple esa función, si cumple ese criterio, se va a ir contabilizando. En este caso, cumple el criterio de que son 100 cantidades y son dos productos. Es de esta manera como se da. Bien, eso es con respecto a lo que son las funciones principales, algunas de las funciones más comunes y utilizadas, y yo sé que les va a servir de mucho para la práctica. En el caso del cuadro, que tengo acá el ejercicio, he utilizado una tabla de valores donde tengo los campos de producto, cantidad, fecha, pedido, fecha de recibido, tiempo de entrega. ¿Qué es lo que está contabilizando y cuál es la función que estamos utilizando? En este caso, estamos utilizando nuestra función días. O sea, acá nos está mandando cuándo ha sido la fecha de pedido y cuándo se ha sido recibido. ¿Qué es lo que voy a contabilizar? Dependiendo de la necesidad o dependiendo de la necesidad que tú tengas para aplicar una función, es que tienes que utilizar la función específica para cada ejemplo. Acá, por ejemplo, quiero contabilizar cuántos días ha demorado en llegar o en recibir mi pedido. He mandado el pedido y luego lo he recibido. ¿Cómo voy a realizar esta operación? Igual, antecedo el signo igual y me voy a la función números. En este caso voy a trabajar con fechas. Por ejemplo, día laboral. ¿Qué es lo que me pide acá? La fecha inicial, perdón, el signo igual. ¿Cuál es lo que voy a trabajar? ¿Qué es lo que me pide? Día laboral. La fecha inicial, que es bien. Acá voy a contabilizar los días. El inicio, ¿cuántos días va a demorar en llegar mi pedido? Pues antecedo el signo igual. Lo que voy a trabajar, utilizar la función días, que me pide acá la fecha inicial y la fecha final. Selecciono acá la fecha inicial, cuando se ha mandado el pedido, y la fecha final, cuando ha sido recibido. Ahora lo que tengo que hacer es aceptar. ¿Qué dice? La fecha final, la fecha de inicio, fecha final son las dos fechas entre las que quieres saber los días que hay. ¿Qué es lo que hago? Son 31 días que ha demorado en llegar el pedido entre el 11 de noviembre al 12 de diciembre. Ahora, si yo trabajo, por ejemplo, acá, si yo copio esto, ahí están los días que demora en llegar mi pedido, ¿no?
Es una de las funciones. Otra de las cosas que de repente no hemos tocado todavía es el copiado de los datos o de las tablas. Voy a minimizar esto. El copiado y pegado. Por ejemplo, si yo quiero copiar esto, lo puedo hacer dato por dato, cuadro por cuadro, base de dato por dato, dependiendo de qué es lo que yo quiera copiar. En el caso, yo por lo general, cuando trabajo con un formato y para no demorarme mucho en realizar lo que es en estar aplicando los formatos, lo que hago es seleccionar en esta esquina, estoy seleccionando toda la hoja, todo el formato de la hoja, todo el contenido de la hoja de cálculo, copio, me voy a una hoja nueva y hago clic en la misma esquina, clic derecho. Y acá me muestra todas las opciones. Yo no voy a hacer clic para que ustedes puedan visualizar. Por ejemplo, si yo hago clic acá, solamente me está copiando las fórmulas, los datos. Si yo hago clic en pegar, me está copiando el formato, los datos. Y acá solamente me está copiando el formato que ha sido, que está en la tabla, en la hoja de cálculo de donde estoy trabajando, ¿no? De donde estoy queriendo pegar mi contenido. En ese caso, sí necesito, si deseo utilizar ese formato. Son las formas especiales de copiar todo lo que son datos en este caso. Bien. Es hasta ahí la práctica, jóvenes. Lo que me olvidaba. ¿De qué manera podemos trabajar nosotros o cómo podemos saber qué función vamos a utilizar o para qué se utiliza cada función? Lo que tienen que hacer es llegar a la ficha fórmulas que está acá y utilizar, por ejemplo, una función matemática. Por ejemplo, acá hay mínimo común divisor. Ya, muy bien. Hago clic. Vamos a mínimo común divisor. Ya. ¿Qué me pide acá? Me dice, devuelve el máximo, devuelve el máximo común divisor. Y acá hay una opción que me pide más información. ¿Qué es lo que voy a hacer? No. Por ejemplo, vamos a trabajar una función que se ha trabajado para que se den cuenta de, por ejemplo, potencia. Hago clic en más información y me va a aparecer un cuadro de diálogo de ayuda. Pero cuando nosotros abrimos por lo general ese cuadrito de diálogo, decimos y lo cerramos y ni siquiera leemos para qué sirve o cómo se utiliza. Está cargando y acá me muestra todas las funciones que tiene este programa. Yo tengo que saber a qué función pertenece potencia. En este caso son matemáticas. Funciones matemáticas, busco, acá está. Y ahí, funciones matemáticas. Y me muestra todas las funciones. En este caso voy a buscar lo que es la potencia. Estoy, para que vean ustedes el ejemplo nomás. Busco lo que es potencia. Potencia, potencia, potencia. Lo estoy haciendo para que puedan observar ustedes. Bien. ¿Dónde está potencia, potencia, potencia? Cada una de estas funciones, acá está, potencia. Cada de una de estas funciones te muestra qué es lo que realiza. Acá me está mostrando de que devuelve el resultado al elevar un número. Todos sabemos cuál es la función que realiza cuando elevas a un número la potencia, pero este programa te permite y te explica cuáles son los valores que tú le vas a ir dando a tus datos. Por ejemplo, acá me está poniendo la descripción, la sintaxis. Yo hablo siempre de la sintaxis cuando trabajo con funciones.
y con fórmulas está la potencia, el número y la potencia. Cuando nosotros trabajamos en el área de matemáticas, cuando hemos estado en el colegio, ¿qué hacíamos? Teníamos un número base y a eso lo elevábamos a la potencia. En este caso, en el ejemplo específico que yo he trabajado con el número 9 y la potencia era el cuadrado, que era el número 2. Me está pidiendo el número que es obligatorio y la potencia que también es obligatoria. En este caso me describe todo el ejemplo, potencia y hace 5, es 5 al cuadrado, ¿no? Que viene a ser 25. Te está mostrando todo el ejemplo, la sintaxis y cómo se va a ir desarrollando el ejercicio. Bien, esa es una de las formas para que ustedes puedan